El Dios Todopoderoso, el Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Hoy estamos nuevamente aquí con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos los hermanos que se reúnen en diferentes partes del planeta, de norte, sur, Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Recordemos que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, solamente nos interesa de que aprenda y escudriñe la Sagrada Escritura, porque es lo que le falta al pueblo de Dios actualmente, conocer las Escrituras. Aquí no te mandamos que nos mandes dinero, no pedimos nada de ti, solamente que nos prestes tus oídos y te lo regresamos al finalizar del programa, que no es más de una hora. Así que te aconsejo y recomiendo que veas el programa de principio a fin y lo repases en tu casa. Pues aquí citamos mucho la Biblia y tú puedas tomar tu anotación y repasarlo. Al igual, presentamos algunas noticias de lo que está ocurriendo en el reloj profético de Dios, que es Israel, y en las noticias alrededor del mundo, las más relevantes, que hablan de las señales previas al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Y le damos gracias a todos aquellos amigos y hermanos que nos escriben y mandan sus recomendaciones y sus preguntas también y sus comentarios, que lo puedan hacer también en el momento que se sube el programa, que hay un chat en vivo que puede estar saludando también a los otros hermanos de otros países y puede también confraternizar hermanos de diferentes iglesias. Recordemos que aquí no te vendemos nada ni te pedimos tampoco, solamente te solicitamos que nos prestes tus oídos y también que te suscribas al canal y le dé tu like ahí, porque esta plataforma funciona así: entre más like le dan al programa, le llega a más personas, y no es para monetizar ni esta cosa, porque nosotros no hacemos eso. Solamente nos interesa que tú aprendas, escudriñes la Sagrada Escritura, y hago mucho énfasis en esta parte porque la gente piensa que nosotros hacemos este programa para lucrar con la palabra de Dios, y aquí no vendemos nada. Solamente nos interesa que tú prestes atención. Hoy tenemos este tema que se llama así: despierta iglesia, despierta iglesia. Sí, porque la iglesia está totalmente adormecida y muchos son los que están yéndose por otros caminos que no son los correctos, y debemos por eso conocer bien la Sagrada Escritura, porque conociendo bien la Sagrada Escritura no somos objeto de engaños y de todos estos falsos maestros y apóstoles falsos que se han levantado, profetas falsos también, que se levantan profetizando y ahora son profetas, ahora son apóstoles, ahora son maestros de falsas doctrinas. ¿Y cómo podemos identificarlo? Conociendo bien la Sagrada Escritura. Si tú conoces la palabra de Dios, la Santa Biblia, tú la conoces y la estudias, no te ocurren estas cosas. Así que pongamos atención, hermano. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y estamos dando esta alerta. Despierta iglesia es el tema de hoy, hermano. Tenemos que despertar porque no podemos seguir durmiendo. No podemos seguir durmiendo, y todo lo que está ocurriendo y aconteciendo a nuestro alrededor no es para ignorarlo. Tenemos que llevar el mensaje de Dios, a la palabra de Dios, a todos aquellos que necesiten de esta palabra. También la palabra de aliento también. No estamos en contra de todos esos mensajes que tratan de motivar al cristiano. Bueno, hasta cierto punto está bueno, pero la verdadera motivación nuestra es Jesucristo, porque la palabra de Dios es clara y nos lo dice, que a todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así la palabra de Dios nos lo dice claramente en 1 Juan 4:15, ¿verdad? Así que pongamos atención. Hoy vamos a avanzar algunas noticias, vamos a hablar algo del estado de las iglesias, de esa pérdida en parte del mensaje a la iglesia del Asia Menor. Así que pongamos atención, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para el día de hoy. Comencemos. Así dicen las noticias. Netanyahu: la única diferencia entre la autoridad palestina y Hamas es cómo quieren destruirnos. Es la única diferencia que existe, dice. Así dice la diferencia entre Hamas y la autoridad palestina, es solo que Hamas quiere destruirnos, así lo señala Netanyahu, primer ministro de Israel, y la autoridad palestina quiere hacerlo por etapas. Así lo refiere, y durante una discusión en la reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad
este pasado lunes. La diferencia, Netanyahu declinó hacer comentarios sobre la situación actual en el norte, donde Israel y grupos libaneses como el Hezbollah han estado intercambiando golpes desde el inicio de la guerra. El primer ministro también dijo que no tiene un cronograma sobre cuándo los israelíes desplazados por las guerras en esa área podrán regresar a sus hogares. Netanyahu reiteró la semana pasada su insistencia en que el titular de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, no se le dará el control de la Franja de Gaza en respuesta a un informe del Sky News Arabia de que Abbas había expresado interés en tenerlo. Ahora Netanyahu respondió el informe afirmando que mientras sea primer ministro de Israel, eso no sucederá. Aquellos que educan a sus hijos para el terrorismo, financian el terrorismo y apoyan a familias terroristas no podrán gobernar Gaza después de eliminar a Hamas, dijo así Netanyahu. Desde la masacre cometida por miembros de Hamas en Israel, que llevó a la guerra que lleva ya prácticamente 2 meses en curso, se ejerció así una fuerte presión internacional sobre Israel para que permita a la AP que reciba el control del enclave costero. Así, la visión futura presentada por Egipto para Gaza se basa en una fusión del movimiento de Hamas dentro de la autoridad y su ingreso al servicio de seguridad palestino, manteniendo así al presidente Abu Mazen, y esto para encontrar una fórmula de coexistencia que no afecte la seguridad nacional egipcia, palestina y la israelí, según varias fuentes del Cairo. Quien ejerce presión sobre Israel es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, Netanyahu ya se opuso varias veces. Creo que la autoridad palestina en su forma actual no es capaz de cargarla con la responsabilidad de llevar este gobierno. Así lo afirma este medio de comunicación. Enlace Judío dice así: el destino de los líderes de Hamas es rendirse o morir, dice el ministro de Defensa de Israel. Estas son noticias recientes. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, emitió esta tarde una declaración a los medios de comunicación en la que se refirió a la continuación de los combates contra Hamas e Hezbollah en ambos ámbitos, informó así Arutz Sheva. Estamos acercándonos a un punto de ruptura en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza. Hago un llamado a los comandantes de batallón a rendirse o morir. No hay una tercera opción, dijo Galán en un mensaje de medio. Así de fuertes son estas comunicaciones. Recientemente he oído hablar de un discurso cada vez mayor sobre las posiciones que los jefes de Hamas se están fijando y están discutiendo su futuro. Quiero decirle, el destino del jefe de la organización, Yahya Sinwar, y de todos los demás altos comandantes es el mismo: rendirse o morir. No hay otra opción. Los que se rindan serán tratados de cierta manera y todos los demás serán juzgados y ellos irán a la muerte. Aquellos que prefieran rendirse, le perdonaremos la vida y todos los demás morirán en la batalla. Respecto a los rehenes, dijo así la FDI: la Fuerza de Defensa israelí seguirán tomando medidas y haciendo lo que sea necesario. Removeremos cada piedra para devolvernos a sus hogares. Todo el sistema de seguridad está comprometido con esto y yo personalmente también así lo afirma Galán. Cada día es como una ruleta rusa. Así afirmaron las rehenes liberadas y ya están hablando. Así lo refiere a través del Enlace Judío. A 15 días de su liberación, aproximadamente, Gen Goldstein Almond, de 48 años, habla de los 51 días en cautiverio que tuvo en Gaza con sus 3 hijos, Agan, de 17, Gal, de 11 y Tal, de 9 años. En una entrevista con la emisora israelí Kan, Gen reveló que 3 mujeres secuestradas le dijeron que fueron víctimas de abuso sexual. Así hay muchas historias, hermanos, funestas, esta historia de primera mano que se cuentan sobre toda esta masacre que hicieron los terroristas de este grupo Hamas, conocido así como violencia. Dijo que ella y sus hijos entendieron que Nadab, su esposo, y Yam, su hija mayor, fueron asesinados en su casa en Kfar Aza. Algunos estábamos de espalda, pero todos pasábamos junto a él cuando se quedó allí y nos despedimos. Nos entendimos en el camino. Cuando nos llevaron, le dije a los niños: Yam definitivamente no está con nosotros, Nadab tampoco. Le dispararon al pecho a quemarropa. Resulta que estuvieron allí unos días en casa hasta que fue posible rescatar sus cadáveres.
estuvimos juntos todo el tiempo, digo, sobre el periodo de cautiverio. Más tarde resultó que los mismos guardias en cautiverio atacaron nuestra casa. Hubo más represión emocional durante el tiempo que estuvimos allí. Nos quitaron nuestra libertad, había mucho tiempo entre las comidas y a veces sentíamos hambre. Son historias que nos hablan. Nuestra liberación dice que tardó 2 o 3 días. Nos decían, hoy aparecen en la lista, y no era cierto. Las chicas que estaban con nosotros también se alegraban por nosotros y nosotros estábamos muy contentos, pero todo era limitado. En el momento en que realmente salimos, no queríamos decepcionarnos, tuvimos muchas decepciones. Las chicas que estuvieron con nosotros nos enviaron muchos mensajes para su familia y estoy segura de que se quedaron mal. Ha llegado Hanukkah y ellas aún no están aquí. Es desesperante, frustrante y exasperante. Hay que hacer todo lo posible para sacarlos, a las mujeres heridas, a los soldados, a los hombres, los soldados, las personas mayores. Debemos sacarlos a todos, que no se quiebren ahí, no se quiebren. Están en peligro día a día, necesitan cuidado médico, algunos de urgencia también emocional. Sucedió algo que nunca antes había sucedido, pues pensábamos que Israel no dispararía un tiro, que primero nos sacarían y le devolverían lo que querían. Con el paso de los días nos dimos cuenta que se complicaba. Cuando los ataques de las fuerzas aéreas aumentaron, pensamos que tal vez nos sacrificarían para devolver la calma al perímetro de Gaza. Todavía lo estoy asimilando, dice. Estoy aquí ahora con mucho pensamiento sobre lo que pasamos y quiénes se quedaron allí. Agregó, pensábamos que los rehenes que quedaron allí llegarían a 1 o 2 días después que nosotros estábamos tratando de reconstruir los fragmentos de nuestras vidas, pero con mucho pensamiento sobre las mujeres que se quedaron. Han pasado 2 semanas y todavía están allí, dijo Gen. Bueno, ¿qué está pasando? Son las noticias que están ocurriendo y estamos viendo lo que está ocurriendo también en Israel. Y lo que afecta a Israel afecta al resto de la humanidad. Sin duda alguna, hemos explicado aquí en múltiples ocasiones que Israel es el reloj profético de Dios. Y de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, la iglesia tiene que estar atenta. Porque estamos viendo las señales. Y no estamos entendiéndola. Entonces, ¿qué le está pasando al pueblo de Dios? Está dormido. Es hora de despertar, iglesia. Iglesia, despierta. La iglesia de Dios ha pasado y tropezado con cualquier cantidad de obstáculos. Nuestro Señor Jesús envía un mensaje importante a su pueblo. No es más que esa descripción y definición de proceso que a través de la historia la iglesia de Dios pasaría. Se nos describen esas 7 iglesias, ese mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, de los cuales queremos tocar apenas una de las primeras, y esa iglesia de Éfeso, de la cual hay parte que le toca a una gran cantidad de personas, de las cuales están dormidas y están despiertas en vida, pero dormidas espiritualmente. Ese mensaje de la pérdida de ese primer amor, que la cual las personas ya han perdido el amor por las cosas de Dios y ya no tienen interés, no tienen esa voz que le habla internamente, que vamos a reunirnos, vamos a la iglesia, vamos a buscar de Dios, oremos, que ayunemos. No tienen ese sentimiento, ese pesar en su corazón. Lo han perdido el primer amor. Y aquí están las 7 iglesias de las cuales hablamos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entre ellas la iglesia de Éfeso. Tenemos la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, donde este discípulo, el amado Juan, recibe este mensaje de parte del mismo Señor Jesucristo a través de su arcángel Gabriel, ese mensajero, el arcángel mensajero, ¿no? Y aquí vemos que así como esta iglesia, este mensaje fue dada a las 7 iglesias del Asia Menor, este es el mensaje que se le da a esos 7 tipos de personas que conforman a la iglesia actualmente. Son 7 tipos de iglesias, son 7 tipos de personas, de las cuales tú debes encajar en una de ellas, y por supuesto deberías encajar más bien en la iglesia de Filadelfia, ¿no? que la que recibió más elogios. No así el resto, todas recibieron reproche. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 11 y el verso 20,
que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Este es un mensaje también a esas iglesias, pero son a las iglesias que ha pasado a través de los tiempos, a través de la historia, hasta nuestra actualidad. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin duda alguna estamos viviendo en ese tiempo de la iglesia de la Odisea, así que poco a poco puedes repasar en estos estudios que tenemos en este canal de Sonny Daniels. Lo puedes buscar ahí, prédica de Sonny Daniels, y puedes accesar las diferentes enseñanzas sobre el mensaje a las 7 iglesias. Todos estos programas están ahí y tú lo puedes repasar y escudriñarlo con detenimiento. Dice en el verso 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son los 7 tipos de iglesias. Aquí nos lo menciona claramente la palabra de Dios. Aquí se describe nuestro Señor como el primero y el último, y es así como se describe a las 7 estrellas y los 7 candelabros. La iglesia es el medio por el cual se disemina la verdad al mundo. Si nos vamos a Turquía, vamos a encontrar las mejores mezquitas del mundo. En Estambul, donde se da la gran batalla entre las religiones, el Imperio Otomano. En la Constantinopla, donde es una ciudad donde existen 7 colinas, pero se corresponde con lo que se describe en Apocalipsis 17, la gran ramera. Tanto Constantinopla y Roma fueron capitales del Imperio Romano. Si lo recordamos en la revelación que nos da en Daniel, capítulo 2, nos habla allá de esa revelación que tuvo el rey Nabucodonosor, donde estaban las 2 piernas que representaban el Imperio Romano, que gobernaron casi 1000 años. Son las 2 piernas, son las 2 capitales que mencionamos aquí. Entonces todo concuerda. Entonces, cuando los musulmanes tomaron el control durante el periodo bizantino, muchas iglesias cristianas fueron transformadas en mezquitas y museos. Es aquí en esta área donde se desarrollan las 7 iglesias. Cada nombre de la iglesia tiene un significado de su nombre y un significado profético. Tiene una aplicación en el pasado y en el futuro. Tiene una doble aplicación. Y aquí en este recuadro, donde vemos en este cuadro las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos su periodo de cada una iglesia, el periodo del cual, en los años en los cuales se ubicaron en el tiempo pasado, y los reconocimientos, lo que se reconoce, lo que se exhorta, lo que se aconseja, y el desafío de cada una de ellas. Lo puedes leer detenidamente aquí. En el caso de Éfeso, reconozca, dice: obra, tu duro trabajo y tu perseverancia aborrecen a los nicolaitas. Vamos a tocar este temita más adelante, vamos a leerlo más adelante. Exhorta también: has abandonado tu primer amor. Y esto es de lo que estamos hablando, que la iglesia ha perdido su primer amor y está desorientada, no sabe lo que está haciendo, está dormida, está como con sueño y no se despierta. Y el consejo: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Hay que arrepentirse todos los días, hermano, de todos los pecados que cometemos a diario. Siempre arrepentirnos y confesar nuestro pecado ante Dios. El desafío al que salga vencedor, cual acá dice en la iglesia de Éfeso: le daré derecho de comer del árbol de la vida. Todo lo que están aquí, los que han perdido su primer amor y lo recuperen, mira, comerán del árbol de la vida. Es grande esto, hermano. A toda la iglesia se le hace un reconocimiento, a todas se le da un elogio, excepto a una. Se le da una exhortación, un consejo y una promesa a todos aquellos que venzamos los desafíos. También se da un reproche al cual se exhorta. Si uno es reprochado e instado a arrepentirse, el periodo de gracia ha terminado, ¿sí o no? Claro que no, porque si uno se arrepiente después del reproche, entonces el periodo de gracia no puede haber terminado. Entonces uno no puede tomar estas profecías y arrojarlas al futuro después del tiempo de gracia. Eso no solo violaría toda la terminología del Apocalipsis, sino también la escritura donde el texto está mencionado. De manera que existe así una estructura básica en las cartas a la iglesia: un significado, el nombre, característica, elogio, reproche, consejo y promesa. ¿Estamos claros? Entonces, que estas iglesias que estamos viendo
puede que tú hayas pasado por esas 7 etapas o estés pasando ya o terminando una de estas etapas en tu vida como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Todo este mensaje es aplicado a nuestras vidas personales, a cada uno de nosotros que formamos la iglesia. Entonces, lo que tenemos que luchar es por permanecer en esa iglesia que es perfecta, como la iglesia de Filadelfia, que la describe en Apocalipsis. Bueno, así dice Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, y vamos a leer. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira el reproche que se le hace a este tipo de personas que encajan muy bien, y tú puedes buscar tu posición si tú estás dentro de este grupo. Dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A pesar de que todas las vicisitudes y dificultades que tenemos en este mundo, las pruebas, y tú no te rindes y sigues llevando el evangelio, ¿acaso tú estás en este grupo? Si has perdido el primer amor, o sea que el amor por las cosas de Dios, entonces sí estás en este grupo. Aquellos que han dejado su primer amor. O sea, cuando ese primer amor se pierde, ya tú no tienes interés, pierde valor para ti, sentimental, no tiene esa carga en tu corazón, ese amor por las almas, porque la gente conozca la verdad, no tiene ese peso, esa carga en ti. Recuerda, por tanto, dice, vamos a lo que dice la palabra de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Recordemos de dónde viene esa palabra, vamos a leerlo ahora más tarde. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ahí viene el premio, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si estás en este grupo y perseveras y vences, este va a ser el premio, hermano. Este va a ser el premio. El elogio a quien es que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no son, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este es el elogio. Aquí el Señor le está diciendo: me alegra que sepas distinguir entre el bien y el mal. En ese sentido, entonces, también habían engañadores, y ¿cómo no lo reconocieron? Fue a través de la palabra de Dios, que es el estándar. Los sufrimientos, la paciencia, el trabajar por amor de mi nombre, no desmayar. Todo esto es elogiado por Dios, por el Señor. El reproche, ¿cuál es el reproche? Que has dejado tu primer amor. Se refiere a esa llama que tenía la primera iglesia, esa llama que uno siente cuando se convierte al Señor. Uno corre para esparcir el evangelio, y esa llama se había apagado y enfriado un poco. En este tiempo se vive al igual que en ese mismo tiempo se vive, que si corregías y te arrepentías, Dios quitaría tu candelero. Esa luz Dios la daría a otro para que lleve el mensaje. Entonces, vemos que Dios aborrece a los nicolaitas. Dios aborrece a los hechos del sistema religioso. Dios no aborrece al hombre, aborrece a los sistemas que nos enseñan, a esos sistemas que no enseñan la verdad, esos sistemas que enseñan cosas erróneas. Dios ama a todos con sus errores y fallas, pero no ama el error ni al engaño. Antes de que nosotros le conociéramos, Él nos amó primero, así dice la palabra de Dios. ¿Quiénes eran entonces los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta agnóstica que enseñaban que la ley de Dios no se aplicaba al hombre porque el hombre es carne y espíritu. Por lo tanto, lo que el hombre hacía en su carne no se aplicaba a su espíritu. Eso se enseña en nuestros tiempos todavía. Los nicolaitas eran un culto al dios Poseidón, el dios Poseidón del mar. De ahí viene entonces el nombre
Nicolás o San Nicolás, que es un personaje ficticio. Así le llaman a Santa Claus, Papá Noel, Nicolás, no sé. En este tiempo de que ya de Navidad, que se vive, que se enseñan unas cosas, que tradiciones, costumbres, pero que no son verdaderas, son fantasías, son leyendas. Pues lo de nuestro Señor Jesucristo sí es verdad, es real y es verdadero. Él vino al mundo dado por su Padre, lo dio al mundo para que muriera por nosotros y diera su vida por nosotros, y por Él es que somos salvos, y bajo su gracia somos salvos. No somos salvos por nuestras obras, porque si nosotros regalamos y damos premios y damos aquello y donamos, no, nadie es salvo por sus obras. Para que nadie se gloríe, eso es necesario, que entonces somos salvos es por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, por la vida que Él dio por nosotros. Se celebra el nacimiento de Jesús para este tiempo, para el 25 de diciembre, y se conoce históricamente, ya verificado, que obviamente Jesús no nació en el 25 de diciembre, que no es así, porque los pastores no estaban en ese tiempo en esa área. El nacimiento que se celebraba en ese tiempo era el de Zeus y el de Osiris, que se celebra ese mismo 25 de diciembre. Y esto fue la transformación que hizo Constantino de las fiestas paganas, la convirtió en fiestas cristianas, tomando estas fechas, como ya las llevaban de costumbre por años y siglos. Entonces se toman estas fechas. Pero nosotros aprovechamos, los cristianos aprovechamos esta fecha para llevar la palabra de Dios y enseñarle y adoctrinar al mundo de que Jesús es la verdadera Navidad, es la verdadera natividad. En Jesús es el reposo, en Él tenemos la paz. A todas las iglesias se le hace un reconocimiento, sin duda alguna. A todas se le da un elogio, excepto a una. Se le da una exhortación, un consejo, una promesa a todo aquello que venzamos, que llegamos a lograr todos esos desafíos que se nos ponen por delante. También se le da un reproche, y el cual se le exhorta. Si uno es reprochado e instado a arrepentirse, el periodo de gracia ha terminado, ¿verdad? Así que existe también entonces de esta manera una estructura básica en las cartas de la iglesia. Un significado, repito, una característica, un elogio, un reproche, un consejo y una promesa. Y en resumen podemos hablar de aquí, de estas diferentes etapas de la iglesia actual. La pérdida del primer amor. Pertenecen a este grupo, ¿quiénes? Los que pertenecen a la iglesia de Éfeso. La de Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, doctrina de Balaam. Tiatira, la profetisa Jezabel, recordemos. Sardia, apariencia de viva, pero estaba muerta. En Filadelfia, débil en sí, pero fuerte en Dios. Y la Odisea, los tibios, que son vomitados por Dios. Esto es en forma de resumen para darte más o menos una pantallazo de las 7 iglesias, el cual el mensaje se identifica con nuestros tiempos, no solamente en el pasado, sino en el presente y futuro. Aquí le presentamos el diagrama de los tiempos finales y agradecemos a todos los comentarios de estos hermanos que nos mandan preguntas, y lo pongo aquí para que tengamos un seguimiento del cronograma profético, el orden de los eventos, como se van a suscitar y se van a dar. Pues yo sé que muchos están enseñando y dando enseñanzas erróneas. Muchos están enseñando cosas que no son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y no estamos aquí para contender ni discutir de que si yo tengo o no tengo la razón. Yo solamente cito la Biblia tal cual está escrita y al orden cronológico de acuerdo a la palabra de Dios. Se dará el rapto de la iglesia. Lo que estamos viviendo inicialmente es el principio de dolores, donde hay guerras, sediciones, hambre, pestilencia, inmoralidad, engaño, persecuciones. Una vez venga el rapto, ahí entonces saldrá el anticristo a escena, no antes. El anticristo está en la tierra, pero no, todavía no se ha dado a mostrar porque la iglesia está aquí. De manera tal que el anticristo saldrá a escena una vez que la iglesia ya no esté. La palabra de Dios, y aquí le hemos citado claramente en muchas ocasiones, de que solamente algo que lo detiene, que Él no sale, que es la iglesia que está aquí en la tierra.
Por ese motivo, el anticristo no se da a conocer públicamente todavía. Así que no confundamos estos órdenes, esta cronología, que si el anticristo sale antes del rapto, no. El anticristo sale después del rapto. Una vez que la iglesia es tomada y juntamente el Espíritu la lleva y ascendemos al segundo cielo, es donde el anticristo aprovecha y entonces es el momento de entrar a escena y estaremos allá, como dice Apocalipsis 5:9, celebrando un cántico nuevo que Jesucristo va a abrir el primer sello, y es el primer sello que se corresponde cuando sale el primer jinete, el jinete del caballo blanco, que él es el anticristo, no es Jesucristo que sale en Apocalipsis 20, no se pueden confundir. Y les invito a que revisen este programa uno por uno, hermano. Todos aquellos que tienen dudas, investíguenlo, sigan la cronología y búsquenlo en la Biblia, dense cuenta por ustedes mismos, léanlo. Cuando diga entonces, en este periodo de los 7 años que comenzará una vez que el rapto se haya dado, son 3 años y medio y 3 años y medio, son 2 periodos, uno de tribulación y de gran tribulación, donde digan paz y seguridad. Ya le hemos explicado aquí, cuando se abre el segundo sello, vendrá la guerra para toda la humanidad. De hecho, estarán los 2 testigos y los 144,000 también, llevando el evangelio, porque ya no estará la iglesia llevando el evangelio. Y todos aquellos cristianos que se quedaron, que no se pongan la marca de la bestia, porque el que se lo pone está condenado definitivamente para el lago de fuego. Y ya no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento. Por más que te arrepientes, ya no te puedes arrepentir. Entonces, a los 3 años y medio se rompe el pacto. Entonces vendrá entonces la implantación de la marca obligatoria, donde el anticristo va a perseguir también y comenzará ese periodo que conocemos del perseguimiento de Israel, de todos los israelitas, los judíos, para el exterminio de ellos. El anticristo se va a lanzar contra ellos, la angustia de Jacob, que hemos leído acá en Jeremías 37. Y entonces, una vez dado en ese periodo de la gran tribulación, terminado esos 3 años y medio más, o sea, para completar los 7 años, entonces vendrá la segunda venida de Cristo. Previa, ahí se va a dar también entonces la batalla del Armagedón, donde vamos a dar batalla contra todos los que queden ahí, que se están enfrentando a Israel para defender a Israel. De ahí comenzará entonces el periodo milenial, el gobierno milenial de Cristo. Sabemos que todas estas cosas que estaban ocurriendo en el mundo, como estas pestes, pestilencias, estábamos advertidos que iban a ocurrir. Y todo esto está escrito y definido claramente en la palabra de Dios, que vendrían pestes, pestilencias. Ahora se habla de que viene otro virus más fuerte y que se está desandando allá mismo en la China. Bueno, ya están acelerándose los movimientos para el cierre total nuevamente del mundo. Y todo esto está conllevando y nos está llevando, hermanos, al descalabro económico y al colapso del gobierno mundial, al cual va a llevar a exigir, a pedir a un gobernante que traiga la solución. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El anticristo va a ser. Pues todos estos movimientos de sectas como los Illuminati, los masones, todos ellos están involucrados en estas cosas. Ellos están tejiendo y conllevando a todas estas cosas de la Agenda 2030, que están cumpliéndola en su totalidad en diferentes niveles. La palabra de Dios nos dice así en Isaías 42:9, y aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. La palabra de Dios es claro. El Señor nos demuestra las cosas antes que ocurran, pero solamente lo descubren aquellos que estudiamos, escudriñamos la Sagrada Escritura y sabemos lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar. Pero el que no estudia no sabe nada, anda perdido. Despierta, iglesia. Eso es lo que estamos hablando aquí, que la iglesia tiene que despertar. Salmo 105, en los versos 10 y 11, dice que el Señor estableció esta tierra de Canaán como porción de la heredad de Israel, y lo que se está peleando es esa tierra en este momento, lo que es Medio Oriente. Ahí es la batalla, la pelea de lo que está ocurriendo. Salmo 105, 10 y 11 nos habla claramente. Y hemos hablado en múltiples ocasiones de este Salmo 83, donde habla de esa guerra de la confabulación. Pues contra tu pueblo han consultado astutamente y secretamente y han entrado en consejo contra tu protegido. Han dicho, venid, destruyámoslo para que no sean nacidos y no haya más memoria del nombre de Israel.
porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. La palabra de Dios es clara, ¿no? Es claro. Ellos están tratando de repartirse las tierras, pero todo lo que se metan contra Israel serán destruidos, serán despedazados. Israel es la piedra pesada. Todo aquello que se enfrente contra ellos serán destruidos. Y estas profecías no las conocen, parece, los islámicos y los demás, el resto del mundo, el grupo de los latinoamericanos, todos aquellos que dicen conocer la Biblia, pero no la escudriñan, no la conocen. Sabemos que el tercer templo, ¿cuándo será levantado? La pregunta que me hacían es si antes o después del rapto. El tercer templo definitivamente será levantado después del rapto, porque eso en 40 días, ellos, en 45 días, 40 días, ellos levantan este templo ya prefabricado, lo van a levantar y lo levantarán porque sí. Porque ese será el lugar donde será objeto de la ocupación por parte del enemigo, cual se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios para cumplir la profecía, lo que está escrito. Claro que él se va a sentar ahí como Dios, dice, en el trono, en este templo, el tercer templo, de lo cual ya está todo listo, todo lo tienen listo, preparado. Y obviamente en este área donde está esta mequita de Acaxa, donde está el domo de la roca, dice así la pregunta: ¿será construido un tercer templo en Jerusalén, en el cual se sentará el anticristo? Definitivamente la palabra de Dios nunca falla y claro que sí, será construido allí mismo donde se origina el mundo, la tierra, donde se ha hablado también de que ahí mismo quedaba el huerto del Edén. Donde comenzó la historia, va a terminar la historia, ahí mismo. Así que el templo va porque va, pero va después del rapto, no antes del rapto. Aquellos que vean el tercer templo es porque se quedaron y no se fueron en el rapto. Yo me quiero ir en el rapto. Yo no sé tú, no. Nosotros no queremos ir en el rapto. Todo está listo. El tercer templo. Y esto es una urgencia en Israel. Esto es esta profecía, y como este expresidente de Estados Unidos ha contribuido a todos estos movimientos de que se acelere la construcción y todos los descubrimientos que se han hecho al respecto de el Arca de la Alianza como uno de los objetos más valiosos del pueblo de Israel, y la representación de Dios aquí en la tierra, cuya arca fue encontrada, por más noticias que otros canales den, que está en otro lugar, que no sé qué, puro invenciones. El Espíritu de Dios te da esa capacidad de discernimiento para saber quién dice o quién no dice la verdad, y dónde está lo que debería ser, y dónde estuvo para que se cumpliera el pacto, con la sangre de Cristo cayendo en el repositorio del lado derecho ahí. Allí donde se cumplió el pacto, entonces se cumplió. Consumado es cuando dijo el Señor. Consumado es. Nomás así, todo estos descubrimientos que se han hecho de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como teniendo 24 cromosomas en vez de los 46. Todo esto lo hemos explicado aquí. Todo lo hemos explicado aquí. Porque todo esto es estudios científicos, citogenética. Todo esto es reforzado por la ciencia, estudios científicos, de los cuales ni los judíos ni el resto del mundo se tratan, no quieren ni hablar de este tema, porque se pasan hablando del sudario de Turín, que no sé qué, pero ese no es el rostro de Jesús, ese no es el rostro de Jesús. Además, Jesús no está muerto, Él está vivo, Él resucitó, Él no está en la tumba está vacía. La semana 70 está a punto de comenzar. Que se desaten los 7 sellos, que toquen las 7 trompetas y se derramen las 7 copas de la ira de Dios para comenzar entonces el gobierno milenial de Cristo. La semana 70 de Israel está descrita claramente en la palabra de Dios en Daniel 9, del 24 al 27, en Jeremías 30, Apocalipsis. Nos habla, Apocalipsis 16 al 16, nos habla de todos estos eventos que van a ocurrir para que salga entonces el anticristo, que es ese gobernante que va a traer una falsa paz, una paz efímera, corta. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 10:4, cuando los 7 truenos hubieran medido. Mira, y esto es para sumar otro castigo que no sabemos de qué se trata. Busquemos entonces en Apocalipsis 10:4, que no son ni las 7 aperturas de los 7 sellos, ni las 7 trompetas, ni las 7 copas de la ira. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 10:4.
cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir aquí, si son otros 7 más castigos sobre la humanidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí sí es un misterio, hermano. Aquí tenemos un misterio. Estos 7 truenos, ¿a qué se refieren? Que el Señor no dejó que se escribiera lo que habían dicho los truenos. En Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este tiempo de tribulación va a ser único en la historia. En Juan 5:39 nos dice así, y nos insta a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús. Así que esto lo escribió la palabra de nuestro Señor: escudriñar las Escrituras, porque ellas tenéis la vida eterna, y son los que dan testimonio de mí. Así lo dice el Señor Jesús. El rapto vendrá. El rapto será en cualquier momento, no sabemos en qué momento va a ser, pero se va a tocar la trompeta, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Y en el verso 18 nos dice así claramente: por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra, instaos, alertaos, llamad la atención, despertad. Esto es lo que nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios. Despertamos los unos a los otros. Despiértate, despiértate, iglesia. Es el momento de despertar de ese sueño en el cual estás sometido. Mateo 24:38 nos dice: entonces, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Va a ser igual como en los tiempos de Noé. La gente va a estar ocupada en sus cosas, en su faena, en sus trabajos, en sus proyectos, menos en las cosas de Él, de Dios. No va a estar preocupado por las cosas de Dios. Entonces será tarde, porque se cerrará la puerta, así como se cerró la puerta del arca. Entonces comenzará la semana 70. Esa semana 70 de Daniel, esas últimas semanas, que son 7 años que están predestinados para el pueblo de Israel, que son la guía del reloj profético de Dios, de la cual la iglesia nosotros nos percatamos y nos estamos presentes y estamos estudiando a diario de que las señales están dadas y de que ya no falta nada para que venga Él por su iglesia con nosotros. En Mateo 24:39 nos dice así: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente, tú le hablas de las cosas de Dios y no le entienden, o no le prestan atención y no le dan el valor. Dios está de último lugar en su agenda, no está de primer lugar. Debería estar en primer lugar, no. Pero ahora tienen a Dios de último. Se recuerdan de Dios cuando ya se están muriendo, cuando ya está perdido todo. Es cuando se acuerdan de Dios. En Jeremías 37 dice así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Será ese periodo de la segunda parte de esa semana 70, en la cual el pueblo de Israel será perseguido para ser aniquilado por el anticristo, pero de ella será librado. Dice así Jeremías 37, y en Marcos 10:31 dice: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces, los que estamos rescatando en estos últimos momentos pueden ser los primeros, que son los postreros ahorita mismo. Y esto es lo que estamos refiriendo, de tratar de alcanzar a la máxima cantidad de almas para Cristo, a llevarlo a los caminos de la verdad. Porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fue el único hombre, la única persona en el mundo que ha hecho tal declaración de tal magnitud. No lo dijo ni Mahoma, no lo dijo ni la Idama, no lo dijo tampoco el Buda, no lo dijo ninguno de ellos. Jesucristo es el camino, Él es el único camino, no existen más caminos, solamente es el contacto entre Dios y el hombre. Jesucristo es el contacto directo. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estamos viendo aquí quiénes van a bautizar primero el lago de fuego: el anticristo y el falso profeta, que son los que están andando y van a andar durante todo este periodo de la tribulación, la gran tribulación. Ellos serán capturados y lanzados al lago de fuego.
Entonces Satanás, la serpiente antigua, será atada por 1000 años. Entonces estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Y ese es el destino que le espera a todo aquello que se ponga en la marca de la bestia. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ya esto en el final, ya no, cuando es apresado, cuando es suelto, y viene esa guerra de Gog y Magog que habla que reúne nuevamente las naciones del mundo para ir contra el gobierno milenial de Cristo. Ahí donde Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 21:8 nos habla de así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, aquí nos dice claramente, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Allí será escribir de dientes, donde usaron muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. El lago de fuego no fue creado ni el infierno para el hombre, sino para los demonios, los ángeles caídos, todos aquellos que se levantaron contra la creación de Dios. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchos que se rehúsan a creer en Cristo, pero es la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, la cual nos limpia de todo pecado. Así lo dice 1 Juan 1, del verso 7 al 9, y lo tenemos que confesar con nuestra boca, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y así nos limpia de toda maldad. En Apocalipsis 20:15 nos dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Entonces tenemos que estar trabajando para que seamos tomados por dignos de escapar de todas las tribulaciones y estar anotados en ese libro que el Señor tiene anotados los nombres de nosotros. Que ese nombre no sea borrado ni quitado de ahí, sino que esté inscrito en el libro de la vida. En Isaías 42:9 nos dice así, de aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Leamos ahí en Isaías 44:7, dice así, y quien proclamará lo venidero, lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. Esa es nuestra misión, hermano, anunciar de lo que se va a venir, lo que está a punto de ocurrir. Todos estos eventos tienen cumplimiento profético, y este es un canal que es 100% profético. Todo lo que se habla aquí es de profecía, y analizamos lo que dice la palabra de Dios, leyéndolo y no dándole una mala interpretación, sino tal cual está, sin adulterarla. En Lucas 21:36 nos dice claramente que tenemos que estar orando siempre, hermano, para que seamos tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que van a ocurrir. Recordemos que nunca debemos dejar de orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122:6, y también bendecirlo, como dice Génesis 12:13. Porque a medida que tú bendices al pueblo de Israel, tú también eres bendecido. Y aquel que lo maldice será maldito. En Mateo 24:44 nos advierte que Él vendrá en cualquier momento. Y va a ser en el momento que tú menos esperas. Vendrá a la hora que no pensáis, dice así Mateo 24:44. Ahorita mismo la iglesia debe estar así. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Porque hay tanta maldad, como lo dice Apocalipsis 22:17. Aquí no, todos debemos estar así, hermano. Hay mucho dolor, mucha destrucción, muchas masacres, muchas muertes, muchos asesinatos, muchos crímenes, muchas enfermedades. Pero tenemos que estar exhortando a la humanidad y llevar esa misión que nos habla la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Que nos encarece, que prediquemos esa palabra, que instemos a tiempo y afuera de tiempo. Es lo que debemos estar haciendo. Tú estás haciendo ese trabajo que Dios nos encomendó. Si no, despierta, iglesia, despierta, porque es el momento que te despiertes de ese sueño en el cual estás sometida. Necesitas despertar y recuperar tu primer amor. Según de Pedro 3:9, él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿qué? Al arrepentimiento, que todos nos arrepintamos.
Él no quiere que nadie se perezca, nadie se pierda. Y muchos dicen, pero el Señor, este evangelio siempre me ha dicho que Cristo viene y no viene. Muchos lo tienen por tardanza, pero Él va a venir a la hora que no pensáis. En cualquier momento va a venir. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras versiones, para un mayor entendimiento, dice, para que nadie te quite tu premio. La versión del lenguaje sencillo. En el lenguaje para todos dice, vendré pronto, sigue fiel, como hasta ahora, y nadie te quitará tu premio. La sangre de Cristo nos limpia. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Cristo y por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Solamente por eso somos salvos. No somos salvos por la ley, ni justificados por la ley, somos justificados por la gracia de Cristo. En Hebreos 12:14 nos habla claramente de que nosotros tenemos que estar viviendo apartados para Cristo, para Dios. Eso es ser santo, vivir apartado para Dios. Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16 nos habla claro, ser santo porque yo soy santo. En Romanos 9:10 lo hemos citado siempre, tenemos que confesarlo con nuestra boca, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así que tenemos que confesarlo con nuestra boca, que Él es nuestro Salvador. Y una vez que lo confesamos, nuestro nombre entonces estará escrito ahí, inscrito en el libro de la vida, y nos dan ese título ya, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús se le da ese premio, ese título ya de ser hechos hijos de Dios. Apocalipsis 21:27. Como dice aquí, solamente entrarán los que estén inscritos en el libro de la vida. Así que nuestro librito está allá arribita y nuestro nombre ahí anotado. Es nuestro gran premio. Ese es nuestro premio, hermano. Estar inscrito en el libro de la vida. No temáis más nada pequeño, como dice Lucas 12:32. Cada vez somos menos los que creemos de que Cristo ya viene pronto y que viene por su iglesia y que se dará un rápido arrebatamiento. Aunque aquí hemos citado muchos versículos bíblicos que especifican claramente que el rapto es inminente, que sí hay un rapto que se va a dar. Y esa es la gran bienaventuranza que el maligno quiere quitarle a la iglesia, a los que quedan creyendo todavía, que los que están investigando, los que tienen esa llama todavía ahí de querer la carga de llevar el evangelio. Eso está ahí latente y es lo que nos dice que la venida de Cristo es inminente. La palabra de Dios nos dice en Juan 14, del 1-3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, a la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros somos ciudadanos de allá arriba, Filipenses 3:20, allá de los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así nos lo dice claramente la palabra de Dios, Romanos 13:12. Y Romanos 13:11 nos dice también de que tenemos que despertar de ese sueño ya. Ya es hora de despertar de ese sueño. Porque como lo dice la palabra de Dios en Joel 3:2, que se van a reunir todas las naciones y haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y de Israel mi heredad, y quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, esa va a ser una gran batalla que se va a dar ahí en la guerra del Armagedón. El rapto es inminente. Pero cuando digan paz y seguridad va a venir la guerra total en el planeta. Cuando se desate ese segundo sello. Que es el jinete del caballo bermejo o rojo. La semana 70 está a punto de darse, pero previamente se dará el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, para que entonces entre a escena del anticristo. Dice que en Daniel 9:27, en la versión para todos, después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Este gobernante, ¿quién va a ser? El anticristo. Otra versión no dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En la Reina Valera. En el lenguaje sencillo dice, durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente.
estos avances del microchip implantado bajo la piel para pagar todo lo que tú tengas que ver con tu economía, tu trabajo. Todo esto son avances que se dan de cómo va a ser el control, y todo esto de la pandemia ayudó a controlar todo, automatizar todo, y a la inteligencia artificial, la cual está andando y la cual va a ser utilizado por el mismo anticristo, ¿no? Para hacerse omnisciente, omnipresente en todo el mundo. Y Apocalipsis 13 aquí nos habla claramente, de versos 16 y 18 nos habla claramente de que esta marca será implantada en la mano derecha o en la frente, de que ninguno va a poder comprar ni vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí la palabra de Dios es clara y dice que aquí hay sabiduría. En Apocalipsis 14, del 9 al 11, nos dice que cuál va a ser el premio. El que se ponga esa marca está listo para la foto, hermano. Va a beber del vino de la ira de Dios y va a ir derechito. Entonces su sentencia al lago de fuego. Ya no hay retroceso. Despierta, conociendo el tiempo, dice Romanos 13:11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La venida de Cristo está clara. Ya me he explicado esto de los tiempos en el cual estamos viviendo en el año 5994. A 6 años ya terminar los 6.000 años. Y comprendiendo esta profecía de la higuera, donde la higuera es Israel, donde el verano es Cristo, donde una generación es de 70 a 80 años, ya estamos sobre el tiempo, 75 años de Israel. Así nos dice Salmo 90:10, cuánto nosotros duramos en este mundo. Y así, todo esto, falsos profetas y falsos apóstoles que están enseñando falsa doctrina, apostasía, lo que está viviendo la iglesia en su contexto. Así lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, del 13 al 15. También nos lo dice San Mateo, capítulo 24, del 11 al 17, que se levantarán muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. Muchos ya no les interesa la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:1 nos habla. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los apóstatas son los que conocieron la verdad y se cayeron del fundamento y se desviaron para buscar su beneficio propio, sus objetivos. Mateo 7:22, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos milagros. El Señor le va a declarar así en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. El rapto, el arrebatamiento está a punto de darse. Esto es inminente, muchos vamos a desaparecer. Y el diablo lo que quiere es quitarle esa bienaventuranza de que existe el rapto, para que se distraigan y se duerman. Así lo dice Tito 2:3, aguardando la esperanza bienaventurada. En Mateo 7:21 nos dice que no todo aquel que diga Señor, Señor será el que entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que procura hacer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos, hicimos tal cosa. Bueno, nunca os conocí, lo declararé, nunca os conocí, apartados hacedores de iniquidad. Dice la palabra de Dios entre Apocalipsis 3:11, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Bueno, espero que sea de gran ayuda a tu crecimiento. Aquí citamos la palabra de Dios y anótalo, compártelo, no te lo quedes. Suscríbete al canal, dale like para que estos mensajes le lleguen a más personas. No monetizamos, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Nos interesa que conozcas las escrituras para que nadie te engañe. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo ha venido.